Pichincha Universal presenta Los Periodistas, un espacio de investigación crítica sobre la prensa, porque el buen periodismo es vital para la democracia y una sociedad bien informada necesita de buenos periodistas. Cordiales saludos, amigos oyentes de Radio Pichincha Universal. Bienvenidos a este su espacio de investigación, Los Periodistas. Les saluda Adrián Acosta y es un gusto poderles acompañar nuevamente como todos los jueves. Usted nos sintoniza a través de la señal de 95.3 FM en Quito y 94.5 en el noroccidente de Pichincha. Y también nos puede sintonizar a través de nuestra señal de Facebook Live. Bienvenidos. Titulares en Los Periodistas. La crisis sanitaria le pasa factura a los medios de comunicación. Al menos 500 trabajadores de medios nacionales y locales han sido despedidos en los últimos días. Más de $1 millón mensuales le cuesta al Estado mantener a los funcionarios de cuota política en el exterior. Diplomáticos exigen a la Cancillería eliminar esa nómina, al menos por la crisis sanitaria. La cadena de noticias estadounidense CNN humilla nuevamente al gobierno ecuatoriano. Esta vez el turno le tocó a Juan Sebastián Roldán, secretario de gabinete de la presidencia. Y mientras la prensa nacional cumple su papel de defensor del gobierno. Estos y otros temas estaremos abordándolos en este programa. Gracias por su atención, bienvenidos. Las noticias falsas hacen daño, mucho daño. Aquí le decimos basta a las fake news. Este es el segmento La Paparrucha de la Semana. Bien, como siempre, iniciamos este espacio haciendo una breve revisión de las principales noticias falsas, porque aquí nosotros decimos basta a las fake news. Les contamos que en las últimas horas ha circulado un mensaje en las redes sociales en la que se señalaba que por motivos de la cuarentena por el coronavirus, la gente debería registrarse para obtener el bono del gobierno. Y en este mensaje se está pidiendo incluso en el registro datos personales que pueden ser incluso utilizados fraudulentamente para otros fines. Así que tener mucho cuidado y no hacer caso a estos mensajes. Por otro lado, también circuló una información en la que se señalaba que en Ecuador ya existen 340.785 casos positivos de COVID-19. Esto es totalmente falso. La cifra actual oficial de hoy es de 24.934 casos confirmados. Por otra parte, también circuló una versión de una persona que decía: familia, buenas tardes, le saluda Honra Fernández, para informar que si tienen pescado en casa, lo boten, ya que están arrojando muertos al mar. Y también se hicieron exámenes a peces y estos dieron positivo para coronavirus. Esto también es totalmente falso. No hay ningún problema con el pescado, así que usted puede consumir con toda tranquilidad. También les contamos que circuló una fake news en la que se asegura que el vicepresidente de Ecuador a días de renunciar por pedido del presidente Lenín Moreno. Esto también es totalmente falso. Y finalmente circuló otro mensaje que decía que aseguraba que tomar té o infusiones ayudan a prevenir el coronavirus. Esto es totalmente falso. La ciencia aún no descubre una medicina para esta enfermedad, ni tampoco cómo prevenirla. Hasta aquí la breve revisión de las fake news y como siempre la recomendación: infórmese únicamente por los canales oficiales y no crean estas noticias falsas. A continuación, el reporte periodístico del momento. Bien, y nuestra primera investigación tiene que ver con un tema preocupante, un tema alarmante para el gremio periodístico, pues les contamos que la crisis sanitaria también le pasa factura a los medios de comunicación. Al menos 500 trabajadores de medios nacionales, locales, de prensa, radio y televisión han sido despedidos en estos últimos días. Y escuchen bien, lo grave de esto es que en algunos medios se estarían aprovechando para no pagar las respectivas indemnizaciones. Escuchemos a continuación un reportaje en la voz de nuestra compañera Liceña Espinel.
La crisis económica generada por la pandemia del COVID-19 también golpea duramente al periodismo ecuatoriano. No solo han perdido la vida al menos 10 profesionales de la comunicación, cientos de trabajadores de medios impresos, emisoras y canales de televisión fueron despedidos en los últimos días. El caso más grande fue el del diario El Universo, en donde se desvinculó a 200 empleados entre periodistas, fotógrafos, diseñadores, técnicos, conductores y personal administrativo. Sus directivos justificaron los despidos por la crisis sanitaria y la afectación que han tenido los medios impresos por las plataformas digitales, que cada vez acaparan más la información y la publicidad. Diario La Hora notificó la terminación de la relación laboral a más de 100 empleados de la edición nacional y de otras regionales como Cotopaxi, Tungurahua, Imbabura, Carchi, Esmeraldas y Los Ríos. El medio se acogió al artículo 169, numeral 6 del Código de Trabajo, referente a la terminación de contrato por caso fortuito o fuerza mayor, lo que se utilizaría para evitar el pago de indemnizaciones a sus desempleados, como lo han hecho otras empresas. Según La Hora, la producción y distribución de ejemplares se paralizó por la suspensión del transporte y el toque de queda, y además por resguardar la salud de sus trabajadores. En Diario El Comercio fueron despedidos 80 trabajadores de diferentes áreas, mientras que a los demás colaboradores les redujeron sus sueldos en un 25%. Un caso particular y dramático es el de Canal 1, en donde fueron despedidos 19 periodistas, camarógrafos y asistentes. Lo grave es que la empresa adeuda 6 meses de sueldo y décimos del año pasado, según reveló Orlando Mena, quien laboró durante varios años como camarógrafo. Me adeudan desde el año anterior, la segunda quincena de julio, agosto y septiembre. Me han pagado así poco a poco, octubre, noviembre y diciembre. Me adeudan enero, febrero, marzo e incluso este mes que ya pasó la quincena. Los décimos del año anterior no me han cancelado. Y cuando yo le dije al señor que si estoy fuera del canal, que me cancelen todo lo que me deben y mi liquidación, no había ningún problema. Pero jamás me supo manifestar nada. Mejor me salió el teléfono y nunca me contesta cuando yo le devuelvo la llamada a este señor Escudero. Francamente estoy muy molesto con la manera como nos tratan a nosotros. Antes de la crisis sanitaria, Canal 1 despidió en diciembre pasado a otro grupo de trabajadores a los cuales aún no les cancela su liquidación. Además, el medio adeudaba al Seguro Social más de $3 millones, pese a que ha venido reteniendo los aportes y créditos a los empleados, lo que constituiría un delito, de acuerdo al artículo 242 del Código Penal. La Fiscalía inició una indagación previa por la retención ilegal de aportaciones y llamó a declarar por 3 ocasiones a los directivos del medio, entre ellos Marcel Rivas. Sin embargo, no acudieron a ninguno de los llamados. El abogado laboral Guillermo Traves no entiende por qué la justicia no ha actuado diligentemente ante el claro cometimiento de un delito. En el caso específico de Canal 1, los trabajadores informan que se les adeuda remuneraciones desde el año anterior y que ahora, a pretexto de la emergencia sanitaria, han sido separados de sus puestos de trabajo. Se podría decir que nos encontramos claramente frente a un caso de despido intempestivo y no de un caso de fuerza mayor o caso fortuito. Adicionalmente, han informado que existe retenciones ilegales como es el aporte personal de sus trabajadores y que no ha sido depositado en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Esto podría tener consecuencias de prisión para el empleador, como dispone el artículo 242 del Código Integral Penal, ¿no? Esto puede tener de 1 a 3 años si no deposita lo que ha sido retenido legalmente dentro de los 90 días. Este hecho de retención ilegal de aportes personales y no depositados en el IES debe ser denunciado ante la autoridad competente, en este caso ante el IES. Los ex empleados de Canal 1 también han presentado denuncias en el Ministerio de Trabajo, pero tampoco hay resultados. El defensor del pueblo, Freddy Carrión, se solidarizó con los profesionales de la comunicación despedidos y anunció que emprenderá gestiones ante las instancias competentes para que se respeten los derechos de los trabajadores. El Ecuador se encuentra atravesando por una profunda crisis sanitaria. Está cobrando no solo 20 vidas, sino que adicionalmente afectando otro tipo de derechos, como el derecho al trabajo. Miles de trabajadores que han perdido sus puestos de trabajo, empresas que están cerrando y ahora medios de comunicación que están también despidiendo a sus trabajadores, algunos de años. En ese punto,
Hemos, como Institución Nacional de Derechos Humanos, hemos recibido cientos de denuncias sobre los despidos injustificados, intempestivos, de los trabajadores de los medios de comunicación, del diario La Hora como de Canal. Hacemos un llamado al gobierno nacional, a los empleadores, a buscar fórmulas de negociación, a buscar acuerdos que nos permitan mantener el empleo, que nos permitan garantizar el trabajo. En estos momentos críticos es donde mayor urge una acción de protección de los derechos y de las garantías de los ecuatorianos y ecuatorianas. César Ricaurte, director de Fundamedios, calificó de preocupante la situación de los medios de comunicación. Exhortó a las autoridades para que vigilen la no vulneración de derechos. El despido masivo de periodistas, de medios de comunicación, el posible cierre de empresas periodísticas, el de que varios medios de comunicación se dejen de imprimir, es una severa afectación a esa libertad de expresión. No es solamente un tema laboral o económico de determinadas empresas, es una severa afectación a la libertad de expresión. Y por eso nosotros pedimos, solicitamos, exigimos al gobierno nacional que se tomen las medidas adecuadas para salvar los medios de comunicación del país. Ecuador puede ser uno de los pocos países en el mundo que en poco tiempo se quede sin periódicos impresos, que comiencen a desaparecer empresas periodísticas, especialmente las empresas periodísticas más débiles, las empresas periodísticas locales. La Unión Nacional de Periodistas pidió al Ministerio de Trabajo para que a través de inspectores verifiquen el cumplimiento de las obligaciones patronales y demás derechos laborales. La situación económica en los medios de comunicación es crítica y se agravaría en las próximas semanas, al igual que en otros sectores. La publicidad cayó vertiginosamente en el último mes, según fuentes de departamentos de comercialización de varios medios consultados. En televisión se redujo entre un 30 y un 40%, mientras que en la prensa escrita los anuncios publicitarios disminuyeron hasta un 80%. Los periódicos tienen doble afectación. A más de la caída de la publicidad, los ejemplares no pueden circular en las calles en las cantidades normales debido a la cuarentena. Por esa razón, los medios redujeron la impresión de su tiraje hasta en un 70%. Los profesionales de la comunicación continúan laborando en medio de un clima de incertidumbre, sin saber cuándo habrá nuevos recortes de personal. Bien, esa es la lamentable situación que están atravesando los colegas periodistas que han sido despedidos en estos últimos días por varios medios de comunicación. Yo quiero hacer un comentario. Aquí hay complicidad por parte del gobierno, específicamente en el tema de Canal 1. Yo estaba preparando una investigación específicamente sobre el tema de Canal 1 hace algunas semanas y ahí había solicitado la versión por parte de las autoridades del Ministerio de Trabajo y no hubo respuesta. Se hizo el pedido formalmente, pero no hubo respuesta. Lo propio se hizo con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y tampoco hubo respuesta. Y también aquí ha habido complicidad de los medios de comunicación. Yo no he visto en ningún medio de comunicación, en los canales de televisión especialmente, que traten estos temas. Hay un drama en todos los colegas periodistas que están siendo despedidos. Y el caso más lamentable, más dramático es el de Canal 1. Y a propósito de Canal 1, tenemos ya el contacto a esta hora con Jorge Esper. Él es justamente un ex periodista, ex presentador de Canal 1 en Guayaquil, quien fue despedido en el primer grupo que fue a finales del año pasado. Jorge, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Cuéntanos, ¿cuál es la situación actual de los ex trabajadores de Canal 1 luego de la ardua batalla jurídica que ustedes han emprendido, pero no ha habido ningún resultado hasta el momento? ¿Qué tal, Adrián? Amigos oyentes, muy buenas tardes. A quienes se enlazan a través de Facebook también, un saludo muy especial. Pues bien, ¿cuál es la situación? Que todavía seguimos impagos, que todavía no se puede acceder a ningún beneficio del Seguro Social, pese a que nos retuvieron los valores mensualmente, mi estimado Adrián, mensualmente, y nunca los depositaron. Hay un comprobante, un certificado de cumplimiento obligatorio patronal. El IES emite certificados mensualmente de esta mora patronal. Cuando yo denuncié en agosto del año pasado, luego de mi despido intempestivo, yo denuncié por el delito de retención ilegal de las aportaciones al Seguro Social. Debían $2.500.000. Hoy en día
siguen cometiendo el mismo delito, que lo confirma el Instituto de Seguridad Ecuatoriano de Seguridad. $3.016.948.33 es la cifra exacta de lo que deben los señores de Relat S.A. Canal 1 aquí en Guayaquil, porque mucho ojo, mi estimado Adrián, amigos oyentes. Canal 1 en el Ecuador son dos empresas. La una, Relat S.A. Canal 1 Guayaquil, y la otra, solo Canal 1 Quito. Son diferentes gerentes generales. De hecho, mi estimado, cuando la Fiscalía se los pantalones y decide pedirle al juez de garantías penales que se llame audiencia de formulación de cargos a la gerente general, que hoy sabemos ha fallecido producto del coronavirus cuando empezó esta pandemia, lamentablemente, una señora de la tercera edad que también debió haber estado jubilada hace mucho tiempo, pues viene la pandemia y esto quedó en stand-by por el momento. Según lo que se sabe de un proceso judicial, una indagación previa dura 1 año. Pero ¿cómo puede durar 1 año una investigación previa cuando tiene todos los elementos de convicción el juez para poder llamar a audiencia de formulación de cargos como los certificados que emite mensualmente el Seguro Social, los roles de pago que yo he presentado mensualmente, donde se confirma que a mí me descontaban cada mes las aportaciones al Seguro Social? Esa es nuestra lucha. Totalmente de acuerdo, Jorge. Sí, Jorge, tú tienes toda la razón al señalar que no cabe que una indagación previa dure más de 1 año cuando hay pruebas suficientes como las propias certificaciones del Seguro Social. ¿Qué les han dicho a ustedes las autoridades del IES? Las autoridades del IES en este momento hacen un mutis absoluto, no dicen absolutamente nada. El Ministerio Laboral tampoco. En su momento, yo hablé con el ministro de Trabajo, Andrés Madero, el ex ministro de Trabajo, Andrés Madero. El ex ministro. Y él me supo decir nada más que lo que podía hacer con Canal 1 era multarlo y que la multa eran $200 y que esa multa podía llegarse a acumular simplemente y que la multa iba a acumularse y ellos no iban a pagar. Pero de ahí, mi estimado Adrián, no hacían nada. Tuvimos una visita incluso del director regional del Ministerio Laboral, antes de que nos despidan, a conversar con cada uno de los empleados. Yo fui uno de los empleados en ese momento que les dije qué era lo que estaba pasando. Nos debían mensualmente, nos debían 3 meses de sueldo, nos retenían las jubilaciones, perdón, las aportaciones y no las pagaban. Además que trabajábamos bajo un sinnúmero de irregularidades. No teníamos carros para ir a hacer los reportajes. Nos obligaban a estar horas extras sin el pago de las horas extras. A los camarógrafos igual les tenían congeladas y les tienen congeladas las horas extras. Nos hacen trabajar fines de semana sin pagar de acuerdo a lo que dice la ley o el código de trabajo. Nos daban un bono de $20, $25 y eso es todo. Para el almuerzo $3. Y obligado había que ir a cubrir la jornada periodística, la jornada laboral de los fines de semana. ¿Qué hacían? Nos pagaban con días libres que se podían coger de acuerdo a cómo el director de noticias decidía, porque no es porque tú lo necesitabas, es porque él lo decidía. Cuando le daba la gana, te daba tu día libre. Ahora bien, con el fin de sensibilizar a las autoridades, al gobierno, para que tomen los correctivos, cuéntanos un poquito, Jorge, ¿cuál es el drama humano de todo este grupo de personas que, aparte de haberse quedado sin empleo, ni siquiera pueden cobrar sus liquidaciones? Las retenciones en el Seguro Social generan muchas dificultades porque había personas que no pueden, ya estaban en edad, pero por esta situación no pueden acceder a las jubilaciones porque primero tendrían que ponerse al día con el IES. Había gente que tenía créditos hipotecarios con el IES, exacto, créditos quirografarios. Todos esos problemas, cuéntanos un poquito el drama humano de todo este grupo de colegas. Mira, Adrián, yo no diría de sensibilizar al gobierno, a quienes están en esta función ahora, sino de hacer un llamado enérgico a que hagan su trabajo. Señores, han venido vulnerando los derechos de los trabajadores de Canal 1 desde hace mucho tiempo. Muchos de los funcionarios conocen la historia de Canal 1 y ahora se quieren escudar en esta pandemia que desafortunadamente ha caído en el Ecuador. ¿Qué es lo que pasa? Y como tú lo mencionabas, han muerto ya algunos colaboradores de Canal 1.
entre ellos el licenciado Paul Tobar, coordinador de noticias de Canal 1, a quien le debían 7 meses y medio de sueldos más sus décimos, décimo de diciembre y décimo escolar, como sabemos todos que es el 14º. ¿Ustedes creen que ayudaron los representantes de este medio de comunicación a la viuda a conseguir una bóveda, a conseguir la caja o de pronto algún bono? Tuvieron que reunir $500, que es lo único que le dieron los amigos y compañeros de quienes en vida fue Paul Tobar, para que pueda enterrarle y darle cristiana sepultura. Un tramoyista también, Carlos, también conocido como MacGyver aquí en Guayaquil, falleció asimismo por coronavirus, sin su sueldo, sin el beneficio, de poder acudir al sistema de salud del Seguro Social porque no los atendían. Y si nos atendían en su momento, era una multa para el canal. Vamos a ver pues cuánto deben en multa los del señores RLA de SEA Canal 1 Guayaquil por la atención médica al Seguro Social. Y en Quito deben más. Acá deben 3 años, aproximadamente 3 años y medio. En Quito deben 5 años y más, según lo que me conversaban mis ex compañeros, tanto Orlando Mena, a quien se lo nombró en la nota, y César Yusa, con quien conversé vía telefónica en su momento, que los despidieron con una llamada telefónica nada más, que hasta ese día nomás trabajaban. Esto es terrible, esto es triste, porque hay colaboradores, como lo mencioné, que han fallecido, no solo producto del COVID, sino producto del estrés, porque no tienen cómo cubrir sus deudas mensuales, porque están yendo a trabajar día a día, sin un centavo en el bolsillo, sin poder darles qué comer a sus hijos, sin poder pagar el alquiler de la casa, ver cómo hacen para poder pagar lo que es el agua, la luz, el teléfono, para que no les corten los servicios básicos. Pero ellos sí exigen que vayan puntuales, y si no estás puntual te multan, porque la multa te cae porque te cae. ¿De dónde te descuentan si no les están pagando? ¿De dónde? Sí, es totalmente un drama humano bastante grande, pero ahora que ya no está habiendo respuestas por parte de las autoridades competentes, ¿qué otras acciones están ustedes pensando llevar adelante, incluso a nivel internacional, la Organización Internacional del Trabajo, porque habría cierta complicidad por parte de las autoridades acá, como no camina este proceso? ¿Cuál es el camino a seguir? Ustedes se están asesorando con abogados, ¿se plantearía ya acciones a nivel internacional? Mi estimado Adrián, hay que agotar las instancias judiciales aquí en el país, porque no podemos saltarnos los procesos. Yo empecé una investigación, con la denuncia, se abrió una investigación previa que estaba por darse a una instrucción fiscal porque ya estaban pidiendo la fecha y hora para la audiencia de formulación de cargos, pero lamentablemente llegó la pandemia. Y esto quedó en stand-by. Esa denuncia la presenté solo yo, porque desafortunadamente el gremio de periodistas no está unido. No hay ni un colegio ni un gremio que represente a los periodistas caídos en esta situación. Al menos en mi caso, yo no he tenido la llamada de ningún representante de ninguna Unión Nacional de Periodistas, ningún colegio de periodistas, ninguna asociación de periodistas, nada. Porque es ahí cuando se ve este tipo de gremios que están a favor de los profesionales de la comunicación. Estén o no estén afiliados, señores, porque somos seres humanos, porque somos profesionales, porque somos trabajadores del mismo oficio, de la misma profesión. Sin embargo, no ha habido ninguna llamada. Quienes sí me llamaron en su momento fue la Defensoría Pública. Y creo que yo le hice llegar a usted, mi estimado amigo, un exhorto que la Defensoría del Pueblo les hace llegar a Marcel Antoine Rivas Sainz, que es el presidente ejecutivo de Canal 1, y a José María Rivas Polit, que es el vicepresidente ejecutivo de Canal 1, pero también es el presidente de la Asociación de Canales de Televisión del Ecuador. Entonces, en este exhorto, la vicedefensora del pueblo, la abogada Elizabeth Rovira Jurado, le indica 3 puntos, le pide 3 puntos. El primero, que de forma inmediata se cancelen los valores que le corresponden a sus trabajadores y extrabajadores con una garantía de que puedan gozar y acceder a derechos esenciales y básicos para la subsistencia durante la emergencia de salud. El segundo, que se dote de todos los insumos biosanitarios necesarios para la protección del equipo humano periodístico a fin de evitar que su contagio con el COVID.
¿verdad? Y sigan trabajando. Y el tercero, que se respete la estabilidad y los derechos de los trabajadores que siguen trabajando ahí, valga la redundancia. Este exhorto fue publicado y enviado el 16 de abril del 2020. ¿Saben lo que hicieron con este exhorto de la Defensoría del Pueblo? ¿Saben lo que hicieron con este exhorto? Votaron pues a 19 personas en Quito. Entonces ya se puede imaginar, no lo puedo decir en público porque por respeto a los oyentes y a los amigos que están enlazados en Facebook, pero pueden imaginar lo que hicieron con este exhorto porque después de una semana votaron a 19 personas de Quito. Entonces, ¿cómo estamos? Y aquí hay complicidad, pues, mi estimado Adrián. Hay complicidad, amigos oyentes, complicidad por parte del director regional del Instituto de Seguro Social. Porque si emiten los certificados mensualmente, ¿dónde está la denuncia presentada en la Fiscalía? Porque esto es un delito. Esto no es una deuda cualquiera. Esto es un delito, señores, y está tipificado en el COIP, Código Orgánico Integral Penal, artículo 242. La sanción es de 1 a 3 años de prisión. Correcto, sí, hemos conversado con abogados, en el reportaje también se mencionaba y queda muy claro que esto es un delito y justamente ese es el sentido de denunciar estos hechos a través de este medio de comunicación para presionar. En el reportaje también teníamos un pronunciamiento categórico por parte del defensor del pueblo, Freddy Carrión, y él también ha anunciado que va a emprender acciones para que se haga justicia. Eso es lo que nosotros esperamos, es algo muy lamentable. Un mensaje final, Jorge, para ya cerrar esta entrevista. Yo quiero agradecerles a ustedes por tomar en cuenta la situación que está pasando en Canal 1. Mire, yo ya tengo 7 u 8 meses ya fuera del canal. Aún no me pagan los 3 meses y medio de sueldo que me deben, por los cuales yo reclamé y me volaron la cabeza intempestivamente, como popularmente se lo conoce. Y no me pagan mi liquidación. Y es más, no me piensan pagar por el debido hecho que yo he denunciado. Señores, no es delito denunciar. Si nos quedamos callados, seguirán aprovechándose de nosotros. Y recalco, lo que ocurre en Canal 1 no es producto de la pandemia, no es producto de la cuarentena. Mi estimado Adrián, el empresario que te despide, mientras lo haga bajo la legalidad del caso y te cancele todos tus haberes, no hay ningún problema. Esperemos que los periodistas, colegas profesionales de la comunicación se sumen a esta causa, porque hoy somos nosotros, mañana puede ser otros más, y no todos vivimos la misma realidad. Gracias, mi amigo. Gracias, Jorge. Hasta una próxima ocasión. Nosotros vamos a estar pendientes de cómo evoluciona no solo el caso de Canal 1, sino también de los otros medios, que también ha habido muchos despidos en estos últimos días. Y algo lamentable es que el presidente de la República, Lenín Moreno, en cadena nacional, él anunció categóricamente que no iba a haber despidos por la crisis sanitaria, durante la crisis sanitaria. Aún no pasamos la crisis sanitaria, y sin embargo esto es lo que está ocurriendo. Hace un par de semanas justamente habíamos realizado un reportaje sobre los despidos en empresas privadas como Edesa, Confiteca, Sportplanet y muchas otras, en las cuales justamente los empresarios estaban aprovechando de las circunstancias para argumentar el cierre fortuito, forzoso, para no pagar liquidaciones. Esto es algo muy lamentable. Hay mucha indolencia por parte del gobierno, porque al más alto nivel de un presidente de la República que en cadena nacional lo diga categóricamente, no va a haber despidos durante la crisis sanitaria, y lo primero que está ocurriendo es eso. O sea, hay una falta de sensibilidad total por parte de las autoridades. Nosotros como medio de comunicación vamos a seguir investigando todos estos temas y vamos a hacer el seguimiento respectivos. Y ahora les contamos que más de $1 millón mensuales le cuesta al Estado ecuatoriano mantener a la cuota política de funcionarios en el exterior. La Asociación de Funcionarios de Diplomáticos justamente está haciendo un pedido a la Cancillería para que se reduzca esta cuota política, al menos durante la crisis sanitaria. Escuchemos el siguiente reportaje en la voz de nuestra compañera Liceña Espinel.
Para contribuir con la crisis económica desatada por el COVID-19, la Asociación de Funcionarios y Empleados del Servicio Exterior AFESE solicitó al canciller José Valencia aplicar una reducción de los cargos políticos en el exterior. Según información oficial de la Cancillería, en el Servicio Exterior existen actualmente 615 funcionarios entre diplomáticos de carrera y cargos políticos. Para el pago de sueldos y bonificación por costo en el exterior, se destinan mensualmente $2.858.380. Para mantener a los funcionarios de la cuota política, el Estado invierte más de $1 millón mensuales, sin contar con los costos de arriendo, servicios básicos y movilización. Irina Moreno González, hija del presidente, ocupa el cargo de consejera en la misión permanente del Ecuador ante las Naciones Unidas en Nueva York, con una remuneración de $7.688. Janet Molina Coronel, madre del ministro de Inclusión Económica y Social Iván Granda, se desempeña desde noviembre de 2019 como consejera del Servicio Exterior de la Embajada del Ecuador en México, con ingresos mensuales de $4.902. Cristóbal Fernando Vicente Roldán, padre del secretario de Gabinete de la Presidencia Juan Sebastián Roldán, es embajador de Ecuador en España con una remuneración mensual de $11.587. Francisco Javier y Jorge Luis Serrano, hermanos del asambleísta y expresidente de la Asamblea José Serrano, ocupan cargos diplomáticos en Francia y Hungría con remuneraciones de $8.860 y $4.992 respectivamente. Darío Patricio Carrión Paredes, padre del asambleísta de Alianza País María José Carrión, es embajador del Ecuador en Cuba, con ingresos mensuales de $7.323. En cuanto a periodistas o familiares, Cristian Bernardo Oquendo Sánchez, hijo del propietario de Radio Visión de Quito, Diego Oquendo, mantiene la función de segundo secretario de la Embajada del Ecuador en Canadá, con una remuneración de $5.508. Pablo Esteban Ortiz García, exabogado de Teleamazonas y hermano del periodista Jorge Ortiz, se desempeña como embajador del Ecuador en Bélgica con un ingreso de $10.527. Luis Eduardo Califé Moroga, exsecretario de Comunicación y exentrevistador de Ecuador TV, es el representante del Ecuador ante la UNESCO en Francia, con una remuneración de $10.579. La expresentadora de TC Televisión Marta Sandoval Río Frío es cónsul general en Málaga, España, con un sueldo de $6.091, mientras que la experiodista del diario El Comercio, Ivonne Guzmán Vera, es cónsul en Los Ángeles, Estados Unidos, con una remuneración de $10.092. Dos diplomáticos de carrera consultados coinciden con la propuesta de la AFESE de reducir la cuota política en el exterior. El ex canciller Francisco Carrión opina que esa reducción debe hacerse no solo por la crisis sanitaria, sino porque se ha venido entregando esos cargos sin considerar la preparación y capacidad para el desempeño de una función diplomática. Tiene que referirse a personas distinguidas, destacadas, que han servido al país y que van a ocupar esos puestos precisamente por esos servicios que han prestado al país. Ahora cualquier persona, sobre todo parientes, amigos de asambleístas, no se diga amigos del presidente, de la esposa del presidente, de ministros, que son colocados sin ninguna consideración a su preparación, a su calidad intelectual, profesional, como para ocupar esos puestos. El ex vicecanciller Marcelo Fernández de Córdoba cree que es necesario eliminar la cuota política del servicio exterior, similar a otros países como Brasil. Coincide en que esos cargos han sido entregados sin ningún mérito, no solo en este gobierno. Hay dos cosas. Obviamente que es bueno que se reduzca la cuota política. Inclusive sería lo ideal sería que, como otros países, prácticamente la cuota política quede en cero, a excepción de que se nombre alguna personalidad destacada del país. Si tuviéramos un premio Nobel, si tuviéramos un Pablo Neruda que es un poeta reconocido mundialmente, entonces puede nombrar a una. Es lo que hacen otros países. En Brasil no tiene ni un solo diplomático político, te cuento. Ahora bien, si se quiere hacer eso para ahorrar dinero, el ahorro de dinero no es tal si no se suprimen varias embajadas innecesarias, porque de lo contrario se saca a los políticos y los de carrera pasarán a ocupar los puestos de los políticos. Entonces no hay ahorro. El ahorro tiene que venir por hacer un servicio exterior pequeño, eficiente y bien preparado.
Actualmente la cuota política de funcionarios en el exterior bordea el 40% en el rango de embajadores y ministros. Asambleístas de la Comisión de Asuntos Exteriores también solicitaron la cesación de los funcionarios del Servicio Exterior designados políticamente por considerar que se ahorrarán $15 millones hasta finales de este año. Por su parte, la Cancillería no ha emitido ningún pronunciamiento sobre estos pedidos. Bien, ahí lo escucharon. Más de $1 millón mensuales le cuesta al Estado ecuatoriano mantener esta cuota política de funcionarios en el exterior, y como ustedes han conocido, los sueldos nada envidiables de personajes que no tienen ningún conocimiento político y simplemente por el compadrazgo desde el propio presidente de la República, de autoridades, están ocupando cargos diplomáticos en varios países y en organizaciones internacionales. Ahí en la lista estaba una hija del presidente Lenín Moreno con un cargo diplomático en la ONU en Nueva York. Está también el papá del secretario de gabinete de la presidencia, Juan Sebastián Roldán, como embajador en España. También está la mamá del ministro de Inclusión Económica, Iván Granda, ocupando un cargo de consejera en la embajada de Ecuador en México, con sueldos de hasta $10,000 sin tener ninguna preparación diplomática. Habiendo tantos profesionales que se están formando justamente en la Academia Diplomática de la Cancillería con una excelente preparación en Derecho y Política Internacional, y a esa gente no se le da la oportunidad de ocupar estos cargos con justo mérito. Y más aún, en tiempos de crisis, el Estado necesita muchísimos recursos económicos para atender las necesidades por esta crisis del COVID-19, y sin embargo nos damos el lujo de gastar más de $1 millón mensuales en mantener la cuota política. Así estamos como país, y esperamos que pues el canciller se pronuncie también sobre este tema. Bien, ahora les contamos que la prensa internacional humilla nuevamente al gobierno ecuatoriano por su ineficiencia en el manejo de la crisis sanitaria. Hace pocas semanas fue la ministra de Gobierno, María Paula Romo, quien quedó prácticamente pésimo en una entrevista con el periodista Fernando del Rincón en CNN en español. Esta vez le tocó el turno al secretario general de gabinete de la presidencia, Juan Sebastián Roldán, quien fue prácticamente arrinconado por el propio periodista. Roldán no pudo responder una pregunta concreta, si hubo o no hubo negligencia en el caso de una mujer que perdió a su esposo, a sus padres y a una hermana por el COVID-19 en Guayaquil. Imagínense en el drama de esta persona, y este ejemplo se puso como tema en la entrevista para que el mencionado funcionario responda, pero se dio las vueltas. Vamos a escuchar brevemente un extracto de esta entrevista de CNN en español a Juan Sebastián Roldán. Desacreditar el trabajo que se hace, que tengo la forma de demostrarle que todo lo que se ha hecho aquí es verificable, y ojalá que esa disculpa tenga cabida en aquellos que han perdido casi a su familia por completo. Ojalá esta mujer que ha perdido a sus padres, permítame, estoy hablando, esta mujer que ha perdido a sus padres, a su esposo y a su hermano, ojalá le acepten la disculpa, señor Roldán, ojalá se la acepten. Yo cuando y veía su programa a usted agropeando mi país, lo que buscaba es volver a este programa para poder decirle a usted que está equivocado, a decirle a usted que no está diciendo toda la verdad y que merece que nos escuche, que merece que escuche a las personas que estamos en el frente de batalla, no detrás de una cámara. ¿Y sabe por qué, señor Roldán? Déjese de esa tontería de una cámara en Miami. ¿Sabe por qué estoy hablando con usted? Porque los ecuatorianos merecen una respuesta que ustedes no les han dado. ¿Y sabe por qué estoy hablando con usted? Porque diario recibo decenas de emails de gente ecuatorianos pidiéndome auxilio aquí en Miami, porque no han encontrado el apoyo y el auxilio en el Ecuador. Así que bájele al tono y entienda que lo que aquí se hace es por apoyar a seres humanos, sin diferencia de nacionalidad. Una mujer que recibe las cenizas de su abuela que no está muerta, ¿y usted quiere pedirle perdón? No, señor Roldán, responda a los ecuatorianos, en Miami, donde usted quiera. Y aquí está el espacio y se lo dimos. Aquí espero al presidente. Que los ecuatorianos necesitan que sean responsables de lo que hicieron. De lo que hicieron, están responsables. Qué pena, señor. Qué pena ver que usted le voy a mandar por el email que me mandan de mujeres, hombres ecuatorianos pidiendo auxilio porque no se sienten apoyados. ¿Qué le responde?
Para nosotros que quieran. Buenas noches, señor Roldán. Me voy. Buenas noches. Fuego. Miren ustedes qué tan importante ha sido el papel de la prensa internacional en esta crisis sanitaria, en donde el gobierno ecuatoriano lamentablemente ha demostrado muchas negligencias en el manejo de esta crisis. Y mientras la prensa internacional arrincona al gobierno ecuatoriano, porque es necesario exigir respuestas, ha habido incluso mucha desinformación, muchas contradicciones entre las propias autoridades respecto a las cifras de contagiados, de víctimas mortales, y muchas otras información que ha causado bastante confusión a nivel nacional, mientras la prensa extranjera ha pedido cuentas al gobierno ecuatoriano. Miren lo que hace la prensa nacional. La prensa nacional ha sido nuevamente una especie de defensora del gobierno. Por ejemplo, contrario a lo que hace la prensa internacional, hay criterios de ciertos periodistas influyentes, entre comillas, que dicen lo siguiente. Por ejemplo, Tania Tinoco publicaba en su cuenta de Twitter: todo aquel que haya luchado contra el coronavirus en Guayaquil y Ecuador y que arriesgando su propia seguridad haya priorizado a los demás merece reconocimiento. Otto Sonnenhosner es uno de ellos. Aquí no se trata de hacer ningún reconocimiento a ningún gobierno. Es obligación del gobierno atender las necesidades de un país, pero vemos cómo hay ciertos periodistas que toman ese papel de defensa. Tenemos acá otro ejemplo, por ejemplo, Carlos Vera en su cuenta de Twitter. Él difundió un video del vicepresidente y en parte de este video señalaba que ¿por qué quieren desprestigiar a Otto? ¿Le temen? Sin querer ser protagonista, está dando la cara a esta gran crisis mundial, ha demostrado fortaleza, ha demostrado espíritu social, ha demostrado integridad. No acostumbramos a políticos de escritorio. Esto es lo que dice Carlos Vera. Dice que el vicepresidente no ha buscado ser protagonista, todo lo contrario. Si él nos ha bombardeado con decenas de videos, fotografías en redes sociales, en medios de comunicación, a él le acompaña un equipo grande de fotógrafos, de camarógrafos, de buscar protagonismo. Entonces yo discrepo totalmente con lo que dice el periodista Carlos Vera. Pero bueno, en fin. Bien, amigos oyentes, estamos llegando a la parte final de este programa. Quiero también recordarles que estos reportajes que nosotros sacamos al aire en este programa, usted puede también leerlos en la versión de nuestra página web en www.pichincha.universal. Bien, llegamos al final y como siempre quiero agradecer a nuestros compañeros Patricio Pinos en el Control Master, Cristian Maila, encargado de la difusión y transmisión a través del Facebook Live, Javier Bisuete en la producción y edición del material, y también Liceña Espinel en la locución de los reportajes. Muchas gracias por su atención, amigos oyentes. Les espero el próximo jueves a las 15 horas. Hasta pronto. Los periodistas. Programa de investigación crítica sobre la prensa. Espera de sus aportes, denuncias y comentarios.